Caminar con propósito, el espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y estoy compartiendo mi camino en la búsqueda del propósito. Y hoy vamos a comenzar con una historia que quizá conozcas. Como cada verano a la señora Pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos. Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez. Uno a uno fueron saliendo hasta 6 preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora Pata y sus amigas. Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse cuenta que un huevo, el más grande de los 7, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo, que parecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando a ver algún signo de movimiento. Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato, más grande que sus hermanos. Pero, oh sorpresa, muchísimo más feo y desgarbado que los otros 6. La señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y lo apartó con el ala mientras prestaba atención a los otros 6. El patito se quedó muy triste porque se empezó a dar cuenta que allí no encajaba, no lo querían. Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, pues crecía muy rápido, era flaco, desgarbado y además bastante torpe. Sus hermanos le hacían bromas, se reían de él, lo llamaban feo y torpe. El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos que de verdad lo quisieran, aún con su aspecto. Y una mañana muy temprana, antes de levantarse el granjero, huyó por un agujero del cercado. Llegó a otra granja, donde una mujer lo recogió. El patito creyó que había encontrado un sitio donde por fin lo querrían y cuidarían, pero se equivocó. Esta mujer era mala y solo quería que el pobre patito le sirviera de primer plato. Se fue también corriendo de allí. Llegó el invierno, el patito casi se muere de hambre, de frío. Tuvo que buscar comida entre el hielo y la nieve, tuvo que huir de cazadores. Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde encontró las aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. Eran elegantes, gráciles, se movían con tanta distinción que se sintió muy acomplejado porque él era muy torpe, él era muy feo. De todas formas, como no tenía dónde ir y nada que perder, se acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. Los cisnes, pues eran cisnes estas aves, le respondieron: claro que sí, eres uno de los nuestros. A lo que el patito respondió: no se burlen, yo sé que soy feo y desgarbado. No deberían reírse de mí por eso. Mira tu reflejo en el estanque, le dijeron. Verás cómo no te mentimos. El patito se metió en el agua, se miró y lo que vio le dejó maravillado. Durante el largo invierno se había transformado en un precioso cisne. Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante de todos cuanto había en el estanque. Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre. Y este es el cuento del patito feo que algunos de nosotros hemos leído o escuchado cuando éramos chicos. ¿Y esto a dónde me lleva? Estamos hablando de creencias limitantes. ¿Cuál es la idea que tenés acerca de vos? ¿Qué crees que sos o qué te han hecho creer que sos?
cuando eras chico o a lo largo de tu existencia. Las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos muchas veces se empiezan a forjar en la infancia cuando somos todavía una página en blanco y empezamos como a llenarnos de palabras, de las personas que nos rodean, de nuestros padres, de nuestros hermanos, tíos, abuelos, educadores. Hay un estudio que realizaron científicos estadounidenses donde dicen que hasta los 8 años los niños oyen la palabra no alrededor de 35 veces al día. ¡Wow! Cualquiera de nosotros niños, porque nos olvidamos que hemos sido niños, hablamos de los niños como si nunca lo hubiésemos sido y hablamos de los adultos y de los adultos mayores como si nunca fuésemos a hacerlo. Y entonces escuchamos no, está prohibido. Esos niños pueden acabar por decidir que probar, jugar, arriesgarse, ensayar, vivir, está prohibido. Está fantástico marcar límites. Cuando marcamos límites, también aprendemos. Aprendemos de los límites que marcamos, aprendemos a tener normas y eso nos da seguridad, nos da mucha seguridad. Cuando observamos que si al niño le enseñamos la higiene del sueño, le enseñamos a comer frutas, a comer verduras, a no introducir el azúcar en su vida, le estamos dando herramientas para la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando todo es no? Cuando todo es no, no te ensucies, no juegues ahí, no saltes, no te rías fuerte, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué pasa cuando comenzamos con el eres bueno, eres malo, eres linda, eres feo? Eres una muñeca, eres una princesa. Sos como tu abuelo, serás el mejor abogado. Sos tan hermoso, tan hermosa que seguramente vas a tener muchos pretendientes. El eres especial. ¿Especial para qué? Con estas expresiones, en ocasiones nos están diciendo lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro. Y se reciben, en ocasión se reciben como órdenes. Complace, sé perfecto, sé fuerte, date prisa, esfuérzate, ten cuidado. Las cosas que se ganan sin esfuerzo no sirven. Todo lo que vayas a hacer en la vida va a ser con esfuerzo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes órdenes activadas en el cerebro. Y así fue con nuestros padres y así fue con nuestros abuelos. Y el complace muchas veces se asume como verdadero y entonces hay personas que se pasan la vida complaciendo hasta llegar a olvidarse de ellos mismos y se convierten en ejércitos de adultos que van tragando en la vida lo que sea, comida en exceso, tabaco, televisión basura y otras sustancias para aplacar la ansiedad, complacer a esa mamá y ese papá que se teme que los van a dejar, el querer ser aceptados, el ser queridos de todas maneras, el complace como fantasía, ¿no? La fantasía de que si complazco a todo el mundo me van a querer. La otra fantasía es ser perfecto, el hacerlo mejor, o el nunca voy a ser lo suficientemente bueno, o no puedo decir que no, porque si digo que no, no me van a volver a pedir más nada, o van a pensar que no quiero hacerlo. O el no puedo pedir ayuda, porque si pido ayuda van a pensar que no presté atención a lo que me estaban explicando con anterioridad. O el sé fuerte, el detrás del sé fuerte. Los niños
tienen que ser fuertes, los varones tienen que ser fuertes, los varones no tienen que ayudar, las niñas tienen que ser complacientes. Detrás del ser fuerte aparecen luego infartos, la represión de sentimientos como la tristeza o el miedo. Los hombres no lloran, la vida es dura, hay que ser fuerte. La fantasía que se instala detrás de todas estas expresiones. Las cosas que se logran sin esfuerzo no tienen valor. Tené cuidado. Y todo esto nos lleva a la pregunta del ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Ay, sos como tu abuelo. Él era paciente. Él se bancaba todo. Sos como tu abuelo. A él no le importaba nada. Sos como tu papá. Sos como. Si ni siquiera empecé a vivir, ¿cómo puedo ser? ¿Y quién soy? ¿Quién soy yo? Y por eso comencé el podcast de hoy con la historia del patito feo. ¿Quién soy? Y esta posibilidad de elegir quién soy yo, y las creencias limitantes que quizá se nos hayan, pero en ocasiones las he incorporado porque las he escuchado en casa y en ocasiones las he incorporado porque las he escuchado mientras iba al colegio o las sigo escuchando ahora, y saber que puedo cambiar esas creencias, que las creencias limitantes son esas que de alguna manera hacen que no crezca. Las puedo cambiar por otras creencias que me lleven a crecer. Y quizás sea como el patito feo, entre comillas, que adentro tengo un gran cisne para sacar a la luz. O lo que sea que haya. ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Te animás a descubrirlo? Esta es la serie Cómo lograr lo que deseas. Y viene en etapas. Cómo lograr lo que deseas. Y en estas etapas hemos transitado el dejar de contarte cuentos, el dejar de procrastinar, los villanos que te impiden decidir, querés tener razón o ser feliz, la profecía autocumplida. Y un poco más atrás en los podcasts, los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos toltecas que te invito a escuchar y a compartirme. Esto es Caminar con Propósito. Me encontrás en Instagram en @caminarconpropósito. Y uno de los pilares de este programa es transformar tus hábitos. El otro es reinventarte. Transformar tus hábitos. ¿Cuál es tu hábito más arraigado? ¿Y por cuál lo querés transformar? ¿Cuál es tu creencia más arraigada? ¿Y por cuál la querés transformar? Me encanta que me compartas. Y si pensás que este episodio le puede ser útil a otra persona, compartilo, suscríbete al canal y así vas a ser uno de los primeros en escucharlo cada vez que publique un podcast. Compartime, me encanta que me compartas. ¿Cuáles son tus expresiones? Quizá no estás de acuerdo. También me encanta que me compartas. Caminar con propósito. El espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, cómo encontrar tu cisne, cómo encontrar ese tesoro que está dentro tuyo. ¿Cuál es tu creencia más arraigada? Primero, conocete. ¿Cuál es tu creencia más arraigada? Reconocela. ¿Sabes que la podés desafiar? ¿Que la podés remover? Y armate una creencia diferente, la que te sirva. ¿Cómo querés ser? ¿Sabés que podés ser como vos quieras?
El cómo es reconocete, remové, reinventate. Caminar con propósito. Te escucho, me encanta que me compartas.